Hola amigas y amigos del canal, ¿cómo están? Espero que muy bien. En estos momentos quiero compartir con ustedes el capítulo 4 de un libro maravilloso que se llama El poder de la hora. Creo que es muy importante nutrirnos con información que nos permita enfrentar de mejor manera el día a día, todo tipo de agresividad, de violencia y toda especie de crisis, todas las situaciones que están ocurriendo en el mundo en general, nos está haciendo un llamado para el cambio, para que cambiemos, para que cambiemos nuestro accionar. Pero la única forma de que nosotros podamos cambiar nuestro accionar es cambiando la emoción. Y para poder cambiar la emoción debemos cambiar el pensamiento. Debemos aprender a comprender nuestra mente. Más que dejar de ocuparla, que es una metodología, cuando hacemos meditaciones, en el fondo, lo que hacemos es detener la mente para poder centrarnos. La mente es una herramienta, podría decirse, que nos sirve mucho. Tenemos mucha inteligencia, pero pareciera que a veces toda esa inteligencia o todo ese coeficiente intelectual que podamos tener no es suficiente para poder convivir el día a día, porque también necesitamos lo que se llama inteligencia emocional, que también se llama tener más conciencia. Entonces, quiero compartir este capítulo que habla de estrategias de la mente para evitar el ahora. Todo conflicto, todo sufrimiento está en la mente. Todo es mente, según el principio de Kybalión. Y debemos comprender que en este plano en el cual nos encontramos, rigen leyes específicas, creamos en ellas o no. Entonces, todo lo que ocurre, todo lo que nos ocurre, tiene un principio. Y ese principio es no saber controlar la mente, no la entendemos. Discutimos con la mente o le damos mucho favor a lo que nos dice. Y lo que les quería decir en el fondo es que todo sufrimiento, todo conflicto ocurre por no estar en el momento presente. Nosotros creemos vivir en el presente, pero siempre estamos o en el pasado o en el futuro. Es por eso que la sociedad actual en todo el mundo han aumentado tanto los índices o la prevalencia sobre depresión y ansiedad. La depresión es un exceso de pasado y la ansiedad es un exceso de futuro. Son muy pocos los que viven realmente en el presente. Muy pocas personas están en la mañana cuando se duchan, no se están duchando.
Cuando tú te duchas en la mañana, lo ideal sería estar pendiente del agua, del jabón, del champú y en el fondo sentir esa sensación del agua que corre, agradecer por ese momento. Pero ¿qué hacemos? Desperdiciamos ese dichoso momento con problemas. Porque mientras nos estamos duchando, estamos pensando, pero en mi trabajo, ¿qué está pasando? Los problemas, es que mi jefe, es que mi jefa, es que los niños están en el colegio, que tengo que pagar una cuenta. Entonces siempre estamos en la mente, siempre estamos en el futuro, en el pasado y no disfrutamos. Si eso lo hacemos de manera repetitiva, terminamos teniendo una enfermedad mental. Y nuestro planeta está enfermo. Y si nos basamos en el principio de que no existe el otro o no existe en el fondo un mundo real, que todo es ilusorio, nos damos cuenta que lo que me está ocurriendo a mí, más bien dicho, lo que está ocurriendo en el exterior es un reflejo de mí. Si nosotros logramos sanarnos a nosotros mismos, podemos sanar también al planeta. Esto es más allá que algo individual, va más allá de algo personal. Es contribuir con este preciado planeta que está en vías de destrucción y debemos hacer algo. Entonces, les voy a compartir este capítulo con mucho cariño. Capítulo 4 del poder de la hora. Estrategias de la mente para evitar el ahora. La pérdida de la hora, el engaño fundamental. Incluso si acepto completamente que en últimas el tiempo es una ilusión, ¿qué diferencia va a causar esto en mi vida? Aún tengo que vivir en un mundo que está completamente dominado por el tiempo. La aceptación intelectual es simplemente otra creencia y no cambiará mucho su vida. Para realizar esta verdad, usted tiene que vivirla. Cuando cada célula de su cuerpo esté tan presente que se sienta vibrar con la vida, y cuando usted pueda sentir en cada momento de la alegría de la vida el ser, entonces puede decirse que usted está libre de tiempo. Pero todavía tengo que pagar las cuentas mañana y me volveré viejo y moriré como los demás. ¿Cómo puedo decir que estoy libre de tiempo? Esta es una conversación, eso me faltó decir. Es una conversación de alguien que está con mucho ego, como todos nosotros, y otra persona que es la persona sabia que le responde. Entonces, ahora viene la versión de la persona sabia. Las cuentas de mañana no son el problema. La disolución del cuerpo físico no es el problema. El problema es la pérdida de la hora, o más bien, el engaño central que convierte una mera situación, evento o emoción en un problema personal y en sufrimiento. La pérdida de la hora es la pérdida del ser. Ser libre del tiempo es ser libre de la necesidad psicológica del pasado para su identidad y del futuro para su realización. Representa la transformación más profunda de la conciencia que usted puede imaginar. En algunos casos raros, este cambio en la conciencia ocurre dramática y radicalmente, de una vez por todas.
Cuando ocurre, generalmente viene por medio de una rendición total en medio de sufrimiento intenso. La mayor parte de las personas, sin embargo, tiene que trabajar en ello. Cuando usted ha tenido los primeros atisbos del estado intemporal de conciencia, comienza a avanzar y retroceder entre las dimensiones del tiempo y la presencia. Primero se vuelve consciente de cuán raramente su atención está realmente con el ahora. Pero saber que no está presente es un gran éxito. Este conocimiento es presencia, incluso si inicialmente solo dura un par de segundos del tiempo del reloj y se pierde de nuevo. Después, con frecuencia creciente, usted escoge tener la atención de su conciencia en el presente, más en el pasado o en el futuro, y cada vez que se da cuenta de que había perdido el ahora, puede permanecer en él, no por un par de segundos, sino por periodos más largos, percibidos desde la perspectiva externa del tiempo del reloj. Así que antes de estar establecido firmemente en el estado de presencia, es decir, antes de ser completamente consciente, usted fluctúa por un tiempo entre la conciencia y la inconsciencia, entre el estado de presencia y el de identificación con la mente. Usted pierde el ahora y vuelve a él una y otra vez. Eventualmente, la presencia se vuelve su estado predominante. Para la mayor parte de las personas, la presencia no se experimenta nunca o solo accidental y brevemente en escasas ocasiones, sin ser reconocida como lo que es. La mayoría de los seres humanos alternan no entre conciencia e inconsciencia, sino solo entre distintos niveles de inconsciencia. Acá hace alusión a la inconsciencia ordinaria e inconsciencia profunda. ¿Qué quiere decir con distintos niveles de inconsciencia? Como probablemente sabe, mientras duerme usted, se mueve constantemente entre la fase del dormir, sin sueños, y el estado de soñar. De forma similar, en el estado de vigilia, la mayoría de las personas solo cambia entre inconsciencia ordinaria e inconsciencia profunda. Lo que yo llamo inconsciencia ordinaria significa estar identificado con sus procesos de pensamiento y con sus emociones, sus reacciones, deseos y aversiones. Es el estado normal de la mayoría de las personas. En ese estado usted está gobernado por la mente egotista y es inconsciente del ser. Es un estado no de dolor o infelicidad agudos, sino de un nivel bajo de incomodidad, descontento, aburrimiento o nerviosismo casi continuos, una especie de estática de fondo. Puede ser que usted no se dé cuenta de esto porque es parte frecuente de la vida normal. Del mismo modo que no se hace consciente de un ruido continuo de fondo como bajo, como el zumbido de un aire acondicionado hasta que se detiene. Cuando se detiene, de repente, hay una sensación de alivio. Muchas personas usan el alcohol, las drogas, el sexo, la comida, el trabajo, la televisión o incluso ir de compras como anestésicos. Es un intento inconsciente por suprimir la incomodidad básica. Cuando esto ocurre, una actividad que podría ser muy agradable si se usa con moderación, se convierte en una actividad compulsiva o adictiva, y todo lo que se logra a través de ella es un brevísimo alivio de síntomas. La incomodidad de la inconsciencia ordinaria se convierte en el dolor de la inconsciencia profunda, un estado de sufrimiento o infelicidad más agudo y más obvio. Cuando las cosas van mal, cuando el ego está amenazado o en su situación vital hay un reto
una amenaza o una pérdida importante, reales o imaginarias, o cuando hay conflicto en una relación, es una versión intensificada de la inconsciencia ordinaria, diferente de ella no en el tipo, sino en el grado. En la inconsciencia ordinaria, la resistencia habitual o negación de lo que es crea la incomodidad y el descontento que la mayoría de las personas aceptan como la forma normal de vivir. Cuando esta resistencia se intensifica por algún reto o amenaza al ego, trae negatividad intensa en la forma de ira, miedo agudo, agresión, depresión, etc. La inconsciencia profunda a menudo significa que el cuerpo del dolor ha sido disparado y que usted se ha identificado con él. Esto es importante. Eckhart Tolle dice que todos tenemos un cuerpo del dolor. Todos, absolutamente todos vivimos con un cuerpo del dolor, que viene siendo este cuerpo o esta parte de nosotros sensible que en el fondo muchas veces, pongamos un ejemplo, cuando alguien nos hace algo como una agresión, pareciera que topara ese dolor que está allí. En el fondo, nadie puede dañar a otro. Lo que hacemos es dañarnos a nosotros mismos a través del otro. El otro simplemente me está reflejando esa herida que yo ya tengo ahí, que puede ser la herida del rechazo, la herida del abandono, que todos traemos. Y ese cuerpo del dolor se activa en situaciones de problemas que tenemos con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestros hijos. Pero esa herida ya está allí. El otro simplemente me la está mostrando. Vamos a ir comprendiendo poco a poco de qué se trata esto. Entonces, el mejor indicador de su nivel de conciencia es cómo maneja los retos de la vida cuando llegan. En esos retos, una persona ya inconsciente tiende a volverse más profundamente inconsciente y una persona consciente más intensamente consciente. Usted puede utilizar un reto para despertar o puede permitir que lo empuje a un sueño aún más profundo. El sueño de la inconsciencia ordinaria se convierte entonces en una pesadilla. Y eso es muy cierto. Hay personas que viven situaciones muy dolorosas en su vida, duelos, muerte de personas muy queridas, abandonos, agresiones, situaciones que lo hacen tocar fondo. Y en ese momento
se enfrentan a ese reto y pueden, a pesar de haber tocado fondo, llega un momento en que despiertan y se transforman. Pero también es cierto que hay otro tipo de personas que pueden vivir esas experiencias y pueden volverse totalmente resentidas, víctimas y con rabia, ira con la vida y con los demás. Caen en este sueño de la inconsciencia, pensando erróneamente que lo que está sucediendo afuera es una amenaza y que todo lo de afuera, todo lo externo me quiere dañar o me quiere perjudicar. Y eso ocurre por no tener conciencia de que no somos un cuerpo. No somos nuestra mente. Somos luz. Somos conciencia, formamos parte de una conciencia universal. Somos espíritus viviendo una experiencia humana. Tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo mental, pero no somos solo eso. Cuando nos identificamos con el ego, caemos en la inconsciencia, porque no conocemos nuestro poder. El gran problema que tenemos los seres humanos es no saber quiénes somos realmente. Si usted no puede estar presente ni siquiera en circunstancias normales, tales como cuando está sentado solo en una habitación, caminando por el bosque o escuchando a alguien, ciertamente no podrá permanecer consciente cuando algo va mal, o se enfrenta con gente o situaciones difíciles, con la pérdida o la amenaza de pérdida. Usted será dominado por una reacción que en última instancia es siempre una forma de miedo y arrastrado a la inconsciencia profunda. Esos retos son pruebas. Solo la forma en que usted los resuelva le mostrará a usted y a los demás en qué punto está en cuanto a su estado de conciencia. No el tiempo que puede permanecer sentado con los ojos cerrados o qué visiones tiene. Y acá voy a colocar énfasis. Y espero no dañar, no atacar a nadie. Esa no es mi intención. Pero sí existe un ego espiritual de personas que, si bien pueden tener un don, les falta a veces humildad. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos. Algunos los descubren y trabajan más en ellos. El tema acá hace referencia a que más que tener seres espirituales que estén todo el día meditando o teniendo visiones o comunicarse con entidades del más allá y tener poderes psíquicos, necesitamos seres humanos despiertos. Estamos en este plano, en el plano terrenal, en el mundo físico. Ya estaremos con los ángeles, ¿entiendes? Tú puedes pedir asistencia a los ángeles, es cierto, pero acá necesitamos seres humanos conscientes para que podamos cambiar este mundo, este planeta. Y
dejar de cerrar los ojos ante la realidad que estamos viviendo. Porque hay personas que pueden meditar mucho, entre comillas, como una técnica, y meditan, pero en el momento, cuando la vida les envía una prueba, una lección, un reto, reaccionan y sale la peor versión de ellos mismos. Allí se ven, allí se ve de qué estás hecho en esas situaciones. ¿Cómo enfrentas tus retos? Ese es el gran valor. En la cancha se ven los gallos. Cuando tú vives una situación dolorosa, ahí tú demuestras de qué estás hecho. Porque si te la vives viviendo en este mundo espiritual, que el ego también se disfraza de espiritual, si estás todo el día meditando y no estás lidiando con personas, con enfermedades, con situaciones estresantes, así es re fácil, ¿me entiendes? Pero hay que estar allí, hay que vivirlo. Y cuando se te presenta el reto, cómo accionas tú frente a eso es lo que te da poder. Es realmente darte cuenta si estás consciente o no. Porque si no vas a reaccionar y vas a actuar con juicio y prejuicio hacia el otro. Hoy en día se ve mucho la gente que es vegana, por ejemplo. Yo lo respeto mucho. Creo que es algo maravilloso que tengan ese nivel de conciencia. Pero si tú vas a enjuiciar a otra persona por no tener esa conciencia, ya estás mal. Si estás juzgando a otro porque no tiene tu misma visión, caes igual en este odio, en esta lucha. Hay que respetar la creencia, el camino que cada uno tiene. Cuando tú logras tener tolerancia con el otro, puedes decir estoy alcanzando un mayor estado de conciencia. Porque si tú te clasificas en algo y te sientes superior y juzgas al que no está haciendo eso, vas mal. Vas mal. Porque estás enjuiciando. Estás juzgando. Y recuerda que el juicio que haces hacia afuera dice mucho de ti.